Buenos días, la clase del día de hoy vamos a tratar o vamos a ver la formación y la clasificación de las palabras. En el español, como ya hemos explicado en sesiones anteriores, pertenece a una rama de lenguas que se llaman lenguas sintéticas o lenguas de flexión, las cuales significa que cuando formamos palabras en nuestro idioma tiene distintos elementos que nos permiten generar los tiempos de modo, número, género. Estas situaciones ustedes ya las estudiaron en secundaria, por lo que quizás algunas ya se les hacen conocidas o quizás algunas todavía no las han visto porque no terminamos bien la secundaria debido a la contingencia. Entonces vamos a comenzar. Tanto en el español como en el latín y el griego, como les decía, son lenguas de flexión, y en el caso del español nos heredamos del latín la estructura morfológica de las palabras, es decir, heredamos del idioma latino la manera en la cual escribimos nuestro idioma en español. Y este idioma se encuentra formado por dos elementos morfológicos, los cuales se denominan raíz o lexema y los morfemas o afijos. La raíz o lexema son aquellos elementos que nos sirven de base para la formación de nuevas palabras, es decir, que a través de ella se integra una familia de palabras y también se le denomina como base léxica, es decir, que es la parte invariable o inmutable de la palabra, de la cual podremos derivar otras palabras más que pertenezcan a la misma familia o que tengan los mismos significantes. Aquí tenemos un ejemplo de el uso de una raíz o lexema y cómo vamos modificando su significado, su género o su número de acuerdo a los morfemas que le agreguemos. Tenemos el ejemplo de la palabra silla, que nos permite generar otras palabras como lo que sería sillas, sillota, sillón o sillita. O por el otro ejemplo que tenemos de este lado, tenemos la raíz o lexema de la palabra cabeza, la parte invariable o la parte que no va a cambiar en todas las palabras que se deriven de esta palabra sería la palabra cap, y los morfemas que nos permiten cambiar su número, su modo o su género sería, por ejemplo, cabeza, cabecilla, cabecita, cabezón o cabecera. La raíz puede proceder de una palabra española, latina o griega, según sea el caso. En el español contamos con muchas palabras que son de origen latino, que son de origen griego, pero también contamos con palabras árabes, chinas, francesas o de origen inglés. Y hay palabras cuya raíz se transforma debido a la procedencia. Por ejemplo, de la palabra puerta tenemos las palabras derivadas portero, portón y portería. Si te fijas, pues nos vamos a encontrar que a diferencia de las palabras de arriba donde la raíz o lexema no cambia, en la parte de abajo nos encontramos que no dice puertero, puertón ni puertería, porque por la raíz que tiene y el origen de su raíz, la debemos de transformar para que sea el significante que nosotros le damos. Es decir, portero, portón y portería. La raíz de este vocablo es puert, pero después sufre una modificación en las demás palabras que se formaron: portero, portón, portería. Todo ello es a raíz o consecuencia de que la palabra puerta procede de la in porta o porté. Por eso vamos a utilizar la palabra portero, portón, portería.
Como vimos en los ejemplos anteriores, en la raíz, que es el lexema, predominan las ideas fundamentales de las palabras, y éstas se complementan al reforzar su sentido cuando se agregan los diferentes morfemas. En el ejemplo siguiente vamos a ver las variaciones morfológicas que sufre el adjetivo blanco agregándole los morfemas o sufijos. Lo podemos encontrar o podemos ver que aquí tenemos la palabra blanco, cuya raíz o lexema es blanc. El morfema que nos permite ver qué género tiene es masculino, y el morfema de número es singular, blanco, es decir, que nos referimos a un objeto masculino de color blanco. En la siguiente palabra, blancos, tenemos que la raíz o lexema es la misma, blanc. El morfema de género es masculino, blanco, pero el morfema de número es que es plural, es decir, blancos. Por lo tanto, nos referimos a varios elementos de color blanco del género masculino. Tenemos la palabra blanca, cuya raíz o lexema es blanc, pero su morfema de género nos dice que es femenino, por lo tanto es blanca, y el morfema de número nos dice que es singular. Por lo tanto, cuando decimos blanca, nos referimos a un objeto cero persona de género femenino de color blanco. Y en la última palabra, que tenemos la palabra blancas, la raíz o lexema sigue siendo blanc. El morfema de género es A porque es femenino, y el morfema de número es S, que nos dice que es plural. Es decir, que cuando decimos blancas, nos referimos a un conjunto de dos o más objetos de género femenino de color blanco. En el sustantivo, el artículo y el adjetivo encontraremos cambios que nos permiten modificar el género y el número. Y en el pronombre vamos a poder generar cambios en género, número y persona. En cambio, en el verbo las transformaciones morfológicas serán de modo, tiempo, número, persona, género y voz. Como en el ejemplo que tenemos aquí, del verbo cantar vamos a generar varias palabras. El verbo cantar, como termina en AR, está en modo infinitivo. Recordemos en nuestras clases de español que todas las que terminan en ar, ir, que es el verbo como tal sin ser conjugado, están en modo infinitivo. Y después tenemos la palabra canto, canté, cantarán, cantaba, cantas, que son palabras que están en modo indicativo. Se le llama así porque en este modo nos están indicando quién está realizando la acción del verbo. Entonces, de la palabra canto, contamos que existen tres personas, que es la primera persona, la segunda que sería yo o nosotros, la segunda persona que eres tú o ustedes, y la tercera persona que son él, ella, ellos, ellas. Entonces nos vamos a encontrar la palabra canté, eh, cantarán, cantaba, cantas. Entonces vamos a analizar cómo está cada una de estas palabras. Todas tienen la misma raíz, que es la palabra canto. Esta es la misma raíz. Si checamos, todas van a empezar con la palabra cant, que es la raíz o la parte invariable de la palabra. ¿Qué significa invariable? Que no cambia o que es la misma palabra que vamos a tener en común en todas las demás palabras.
Y después tenemos los morfemas, que son aquellos elementos que nos permiten cambiar el género, modo, número, persona, tiempo y voz. Y entonces tenemos que al verbo cantar, si le agregamos el morfema canto, como en la oración yo canto, significa que está en la primera persona, en singular, en el tiempo presente. Si yo quiero decir que canté en algún otro momento, ponemos canté, es decir, que es de la primera persona, yo canté, en singular porque es yo, y en tiempo pasado. Luego tenemos la palabra cantarán, que pertenece a la segunda y a la tercera persona, porque podemos decir ustedes cantarán o ellos cantarán, por eso está en plural y es en futuro. Si escribimos cantaba, puede pertenecer a la primera persona, yo cantaba, o a la tercera persona, él cantaba o ella cantaba, en pasado. Y en la palabra cantas está en la segunda persona, tú cantas, en singular, en tiempo presente. Como ya les decía, todas estas están en indicativo porque el indicativo es donde nos explican quién o nos indican quién es el que está realizando la acción del verbo. La voz del verbo se suscita al redactar una oración donde haya sujetos activos o pasivos. Pero, ¿qué son los sujetos activos o pasivos? Como todos sabemos, el sujeto es la persona que realiza la acción del verbo. Pero vamos a definir si la oración es activa o pasiva según la relación sintáctica que se presente. En la voz activa, el sujeto realiza de manera activa la acción sobre el complemento del verbo. Por ejemplo, los estudiantes hacen la tarea. ¿Quiénes ejecutan la acción? Los estudiantes. ¿Qué acción ejecutan los estudiantes? Hacen la tarea. Y en voz pasiva le quitamos protagonismo a los sujetos, que serían los estudiantes, y convertimos en sujeto a la tarea. Es decir, la tarea es hecha por los estudiantes. ¿Quién está siendo hecha? La tarea. ¿Por quiénes? Por los estudiantes. Aquí podemos ver que en nuestro idioma nosotros podemos generar voces activas cuando el que ejecuta la acción del verbo realiza una acción que recae sobre otra persona, sujeto u objeto, y la voz pasiva es cuando la acción recae sobre el sujeto y está siendo realizada por otros objetos circunstanciales. Ahora vamos a ver qué son los morfemas. Los morfemas son aquellos elementos de la palabra que nos van a permitir cambiar el sentido, significado, modo, tiempo, género y número de una palabra. Estos se les denominan afijos y son partículas que se agregan a la raíz y se clasifican en tres modos: prefijos, infijos y sufijos. Los prefijos vienen de la palabra pre, que significa antes, y fijo, que es la parte que no se va a mover de la palabra. Es decir, que los prefijos son aquellos que se anteponen a la raíz o a la palabra para darles una nueva significación. Por ejemplo, de la palabra cubrir, si le agregamos el prefijo descubrir,
significa que vamos a hacer la acción contraria a cubrir. De la palabra hidratar, si colocamos deshidratador, significa que estamos realizando la acción contraria a hidratar. Y así tenemos, por ejemplo, la palabra demoler, inducir, relucir, etc. Los sufijos, que viene de la palabra sub, que significa por debajo o después de, y de la palabra fijo, que es la parte que no se va a mover de la palabra. Estos se encuentran al final de la raíz, por ejemplo, canto, cantaba, cantamos. Y el tercer afijo los vamos a denominar infijos, que viene de la palabra in, que significa adentro, y de la palabra fijo, que es lo que no va a cambiar. Y estos son elementos de la palabra que se van a intercalar entre una raíz y un sufijo. Por ejemplo, en la palabra corretear, que tenemos la raíz correr y el sufijo o morfema que lo modifica, que es ar. Pero como no podemos poner correr ar, le agregamos un infijo para que nos quede como corretear. Ahora vamos a ver la clasificación de las palabras por sus elementos. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestras palabras las vamos a clasificar de acuerdo a la estructura que nosotros encontremos en cómo es que se fueron creadas. Ya vimos cuáles son los elementos que constituyen las palabras y que son sumamente necesarias para reforzar la ortografía y el significado de cada una de ellas. Ahora señalamos que en nuestro idioma hay varios procedimientos para formar nuevas terminologías y poder aumentar nuestro acervo lingüístico. Nosotros podemos crear palabras nuevas siempre y cuando podamos utilizar elementos que sean reales y que tengan una significación universal. En el último siglo se han aparecido palabras nuevas que vienen de origen inglés, como la palabra maximizar, minimizar, chatear, etcétera, que vienen a formar parte de nuestro acervo del habla, y esto se ha ido generando porque utilizamos ciertos procedimientos para formar nuevos términos. Y estas palabras las podemos nosotros clasificar de acuerdo a la estructura que utilicemos o que empleemos para generar estas nuevas palabras. Y estas palabras las podemos encontrar como palabras simples, o palabras primitivas, palabras derivadas, palabras compuestas o palabras parasintéticas. Las palabras simples son aquellas que poseen solamente un lexema en su estructura, es decir, que no podemos separarlas o dividirlas en otras palabras, o que nada más existe la palabra como tal. Y las palabras derivadas proceden de otra palabra de la misma lengua, generalmente una palabra primitiva o palabra simple, y a la cual se le agregan sufijos que también los vamos a llamar desinencias o terminaciones. Por ejemplo, tenemos aquí un listado de palabras simples y las palabras que se derivan de esas palabras simples o primitivas.
De la palabra amor tenemos la palabra amoroso, de la palabra árbol derivamos la palabra arboleda, de la palabra danza, la palabra danzante, de la palabra mesa, la palabra mesita, de la palabra reloj, relojero y de la palabra mar, marino. Aquí podemos verificar cómo es que las creamos. Tenemos una raíz y de esa raíz le agregamos un sufijo. Tenemos una raíz y de esa raíz le agregamos un sufijo. De esta manera podemos generar palabras derivadas. Su característica o su estructura básica es una palabra simple más un morfema denominado sufijo. Las palabras compuestas son aquellas que se forman mediante prefijos y raíces, y estas las vamos a encontrar de dos maneras: las que se denominan composición propia, como lo son aquellas cuyas características son sufijo más raíz para generar una palabra compuesta, como por ejemplo, para crear la palabra exalumno tenemos que juntar la palabra ex con la raíz alumno. Para generar la palabra extraterrestre tenemos que juntar la palabra terrestre con el prefijo extra, es decir, algo que está más allá del planeta Tierra. Para la palabra anacrónico juntamos el prefijo ana, que significa hacia atrás o en desorden, y la palabra crónico, que significa tiempo. Es decir, que anacrónico es algo que no está en el tiempo que le corresponde. O la palabra deshacer, que tenemos el prefijo des, que significa lo contrario, y la raíz hacer, que significa realizar algo. Es decir, que la palabra deshacer es hacer lo contrario o descomponer algo que ya está hecho. Y dentro de las palabras compuestas también tenemos algunas que se denominan como composición impropia. La composición impropia se realiza yuxtaponiendo, es decir, empalmando dos o más palabras simples, como por ejemplo, para la palabra abrelatas, yuxtaponemos o empalmamos la palabra abrir con la palabra latas y creamos la palabra abrelatas. Para la palabra mesabanco, yuxtaponemos las palabras mesa y blanco. Cuando juntamos la palabra girar y la palabra sol, pues generamos la palabra compuesta girasol. O si juntamos la palabra micro, que significa pequeño, con la palabra organismo, que es un ser vivo, podemos generar la palabra microorganismo, es decir, un animalito o una persona, una cosa viva que es de un tamaño sumamente pequeño. Como podemos ver, estas palabras se les denomina compuestas y las encontramos en dos estructuras básicas: la que es prefijo más raíz y las que encontraremos como palabra simple más otra palabra simple. Y por último tenemos a las palabras parasintécticas. Estas palabras se forman utilizando la derivación y la composición en forma simultánea, es decir, que le vamos a añadir un sufijo a una palabra compuesta. Su estructura básica la vamos a encontrar de una forma sumamente sencilla. Pueden ser un prefijo más una raíz
más un sufijo, un prefijo más una palabra compuesta o una palabra compuesta más un sufijo. Y tenemos, por ejemplo, la palabra endulzar, que la palabra endulzar, pues nos vamos a encontrar que es la unión de las palabras en, dulce y ar, es decir, prefijo más raíz más sufijo. Tenemos la palabra empanada, que proviene de la palabra em o del prefijo em, más la palabra pan, más el sufijo ada. Y tenemos este otro ejemplo que se llama picapedrero, que nos vamos a encontrar que picapedrero es el prefijo pica más la palabra derivada piedrero, es decir, pica piedrero. Y la palabra bibliotecario viene de la palabra compuesta biblioteca, esta es una palabra compuesta, biblioteca, más el sufijo ario, es decir, que sería esta estructura, palabra compuesta más sufijo, biblioteca más ario. Este tipo de palabras son las palabras que vamos a encontrar en nuestro idioma que utilizamos o que son más largas, como por ejemplo tenemos la palabra raíz mar, que es una palabra primitiva, y tenemos la derivada marino, que es una palabra que deriva de la palabra mar, y tenemos la palabra parasintética submarino, que tiene el prefijo sub, la raíz mar y la derivación ino. Te recomiendo que veas este video la cantidad de veces necesarias para que puedas realizar la actividad del documento que se coloque en la plataforma para que lo puedas realizar.